Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a una nueva clase abierta Universidad San Sebastián TX Plus. Soy Gabriel León, el anfitrión de estas conversaciones, y hoy tenemos preparada una muy entretenida porque vamos a hablar de extremófilos, de distintos puntos de vista acerca de qué son, dónde están y eventualmente qué usos biotecnológicos pueden tener. Y para conversar sobre extremófilos tenemos a dos invitados a quienes saludamos a continuación. Nos acompaña en primer lugar Dilanaz Arizane, estudiante de doctorado en biotecnología y bioemprendimiento del Centro Basal Ciencia y Vida de la Facultad de Ciencias de la Universidad San Sebastián. Dilanaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Y también saludamos a Iván Ñancucheo, investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián en su sede en Concepción. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta conversación. Hola Gabriel, mucho gusto. Agradecer por la invitación y compartir esta instancia con Dilanaz. Oye, muchísimas gracias a los dos por poder acompañarnos para hablar de este tema que es súper interesante. Y quería partir, Dilanaz, contigo preguntándote algo que tal vez no está tan relacionado con el tema central, o tal vez sí, porque finalmente tú te vienes de Turquía, luego de estudiar biología molecular a Chile, justamente buscando cómo estudiar estos organismos. Cuéntanos un poco por qué elegiste Chile en particular, qué fue lo que te llamó la atención. Y por supuesto, en mi pregrado yo estaba trabajando con otros tipos de extremófilos y me llamaba mucha atención y cómo evolucionan. Y específicamente había una cepa en el laboratorio, era acidófilo. Entonces yo dije, ok, voy a leer un poco sobre esto. Y en cada vez que yo leía un artículo sobre este grupo de acidófilos y su evolución, salía el nombre de Raquel Quattrini. Yo dije, ok, voy a escribir y a ver si hay una posibilidad de hacer una pasantía y voy a aprender de la mejor. Y me aceptó, entonces yo llegué solo por 6 meses para hacer una pasantía. Pero después me encantó el laboratorio que estamos en Centro de Ciencia y Vida, que estamos trabajando, el Chile, obvio. Entonces, en justo próximo año, Centro de Ciencia y Vida iba a hacer un programa con la Universidad San Sebastián como un programa de doctorado. Y me dijeron, ¿quieres postular? Y yo dije, obvio que sí. Entonces ahí, 6 meses se vuelva 6 años. Esas cosas pasan de manera frecuente en este mundo, pero es interesante porque buscando un tema de investigación y un tipo particular de bacterias y de organismos, terminaste encontrando una investigadora que después se convirtió en tu tutora. Ahora, en el centro de esta búsqueda, Dilanaz, hay un tipo de organismos, tú los mencionaste, los extremófilos. Iván, te quería preguntar justamente, ¿qué entendemos por extremófilos? Porque no solo son organismos que viven en ambientes exóticos, requieren ciertas condiciones bien particulares, ¿no? No, sin duda. Bueno, la clasificación de extremófilo viene de extremo, como bien dice su nombre. Entonces, dentro de esa clasificación podemos encontrar microorganismos que crecen en altas concentraciones de cloruro de sodio y de sal, por ejemplo en el desierto o incluso en el mar, ¿no? Pero también podemos encontrar microorganismos que pueden crecer en condiciones ácidas. Por ejemplo, en nuestro estómago tenemos condiciones muy ácidas, pero también lo podemos encontrar fácilmente en la naturaleza. Y aquí claramente encontramos dos grupos extremos. Por ejemplo, el neutro siempre se le denomina neutrófilo, pero tenemos dos grupitos, el alcalófilo, que le gusta pH alcalino, por ejemplo, relacionado con la soda cáustica, solamente se utiliza en las casas, ¿no es cierto? Pero también tenemos condiciones ácidas. Por ejemplo, la Coca-Cola tiene un pH de 3,5, que es una condición relativamente ácida. El ácido acético, el vinagre, ya es una condición también ácida, pero ya pH inferior a eso, por ejemplo, pH 2, ¿no es cierto? También lo encontramos. ¿Y ahora dónde? Fácilmente en la minería de nuestro país. Ya eso es muy claro que la verdad es que es muy fácil, quizás no tan fácil, pero sí para nosotros podríamos decir que podemos encontrarlo en mayor abundancia. Ahora, hay una cosa que es bien interesante, que estos organismos se encuentran en ecosistemas que son muy diversos y dependiendo de las condiciones que existan en esos ecosistemas, uno puede anticipar que los microorganismos que van a vivir ahí van a tener ciertas condiciones que les permiten de manera clara vivir en esos lugares, ya sea con temperaturas muy altas o condiciones extremas de pH. Y Dilanaz, tú nos contabas que estabas buscando un tipo particular de estos organismos que eran los acidófilos. Háblanos un poco acerca de estos organismos. Como mencionaron, acidófilos, con su nombre,
los organismos que les gusta vivir en ambientes muy ácidos, como pH muy baja. Y estos ambientes generalmente se encuentran en sistemas geotermales o origen volcánico o algunas cuevas o muchos lugares en biominería. En estos lugares se distribuyen porque les gustan vivir en ácido muy bajo. Ahora, hay una cosa que es súper interesante que lo mencionó Dilanaz y también antes Iván, que tiene que ver con las condiciones que existen en ciertos entornos productivos. La minería en particular es un entorno donde existen condiciones ácidas por el tipo de procesos que ocurren y donde se pueden encontrar microorganismos que eventualmente también pueden ser útiles en esos procesos. Iván, cuéntanos un poco en qué momento estos microorganismos capaces de sobrevivir en estas condiciones empiezan a ser vistos como algo que puede ser tal vez usado o modificado para procesos productivos vinculados, por ejemplo, con la minería. Claro, particularmente en nuestro país, la minería del cobre, yo creo que es importante resaltar que nuestro país fue pionero a tecnología que nació, podríamos decir, en 1980, digamos, masificándose. Es particularmente con minerales que eran un poco difíciles de solubilizar solamente con ácido sulfúrico. Entonces, de ahí aparecen estos microorganismos que son como un acelerante, digamos. Entonces, ¿y dónde encontrarlo? En el mismo ambiente. Entonces, claro, empezaron a aparecer, digamos, previamente ya habían estado estudiándose, pero se le encontró esa potencialidad de utilizarlo en procesos hidrometalúrgicos, lo que le dominan los mineros, donde básicamente lo que se construyen son como, podría denominarlo como canchas. Obviamente pueden tener hasta 5 kilómetros por 2, digamos, es tremendo. Y es importante destacar que el cobre en su momento, alrededor del 15-20% del cobre fue obtenido mediante esta tecnología, ¿ya? Entonces, la verdad es que Chile en ese momento fue bastante importante en producción de cobre y usando una tecnología, podríamos denominarla 100% bacteriana, y con este grupo microbiano. Entonces, la verdad que fue, yo creo que una de las pocas cosas que uno tiene que enorgullecerse en nuestro país, que ha sido pionera en esta tecnología, en utilizarla a nivel industrial y con bastante éxito, ¿ya? Así que la verdad es que uno podría decir en este sentido que una de las cosas, por ejemplo, hay países que se caracterizan, ¿no es cierto?, por desarrollar tecnologías importantes. Nuestro país también las tuvo, ¿ya? Así que es importante considerar esta situación. Iván, mencionaste que se produjo, que fue casi un quinto de la producción de cobre producido mediante esta tecnología. ¿Eso disminuyó? ¿En qué está actualmente? Claro, es que lo que pasa es que la minería va evolucionando. Nos encontramos todavía con una producción muy importante. Por ejemplo, actualmente son 5,5 millones de toneladas de cobre, pero la minería de alguna forma va cambiando, digamos, la geología, la roca va cambiando. Perfecto. Entonces nos encontramos con minerales un poco más difíciles de solubilizar, no solamente con ácido, sino que estos microorganismos también se les complica la vida. Entonces aparecen otro tipo de minerales, los denominamos primarios, ¿eh? Que la verdad es que necesitan otro tipo de tecnología, un poco podríamos decirle más agresiva, podríamos denominarla, para poder de esta forma extraer el cobre que está presente en esta roca. Entonces, sí, por eso ha bajado un poco el uso de esta tecnología. Vamos a volver sobre eso porque me parece sumamente interesante la aproximación, pero antes, Dilanaz, me gustaría también conversar contigo con respecto a otros ambientes, porque ciertamente los entornos mineros no son los únicos donde uno encuentra, debido a los procesos que utilizan ácido, ¿cierto?, pH que son muy bajos y por lo tanto microorganismos que pueden sobrevivir en esas condiciones. En nuestro país en particular, que es muy diverso desde el punto de vista geográfico, existen muchos ecosistemas, tanto marinos como terrestres, donde uno puede encontrar ambientes ácidos en los que eventualmente pueden sobrevivir y proliferar microorganismos acidófilos. ¿Qué tipo de ambientes son aquellos? ¿Dónde uno los puede encontrar, por ejemplo? Perfecto. De hecho, como una extranjera, una de fascinación que tengo sobre Chile es por eso, porque Chile tiene muchos lugares muy extremos, muy diversos. Entonces, estos microorganismos, como mencionamos, se encuentran en lugares que tienen como origen volcánico o sistemas geotermales, igual se encuentran demasiado en Chile. Igual en nuestro laboratorio usamos un sistema modelo de un sistema geotermal para estudiar estos microorganismos. Es súper interesante aquello porque Chile efectivamente, debido a las características
geológicas de su origen, tiene una gran cantidad de volcanes activos donde se encuentra este tipo de ambientes que son bastante ácidos. Dilanaz, considerando la complejidad geográfica de Chile, lo extenso que es, y además la enorme diversidad de ambientes donde es posible encontrar estos organismos, ¿cuánto crees tú que hemos avanzado por hacer bioprospección? Es decir, buscar organismos de esta naturaleza en entornos donde pueden vivir. Ya investigamos todo lo que hay que investigar, queda mucho todavía. Cuéntanos un poco de eso. Diría definitivamente queda mucho todavía, porque así Chile es muy gigante y mayoría del tiempo estos lugares son extremos de verdad. Entonces no es tan fácil lograr llegar a estos puntos. Como hablamos de un volcán, pero subir este volcán, encontrar lugares que no es tan peligroso como una humana que se puede ir, es difícil. Entonces, tenemos alguna información anterior de literatura que ya ha conocido, entonces vamos a estos lugares, pero igual hay demasiado que ni siquiera ningún humano todavía no se fue probablemente porque es muy extremo o todavía necesitamos más, tal vez dinero, equipamiento o como con más cosas se puede, pero creo que todavía hay muchos más lugares para descubrir. Hay un elemento de exploración muy interesante vinculado con tu respuesta. Vamos a volver luego sobre eso, porque efectivamente mucha de la bioprospección de este tipo de organismos requiere ir a explorar lugares que son bastante extremos, lugares donde las bacterias y los microorganismos viven bastante bien, pero para nosotros sigue siendo un gran desafío. Pero antes de eso me gustaría, Iván, volver a lo que mencionabas antes con respecto al uso de estos microorganismos acidófilos en la producción de cobre. Durante un tiempo, la biolixiviación bacteriana, el uso de microorganismos, ¿cierto?, acidófilos para la producción de cobre, tú lo mencionaste, fue tremendamente relevante. En Chile hubo además una iniciativa llamada Biosigma, que con fondos del Estado intentó, ¿cierto?, darle impulso, secuenciar organismos, tratar de mejorarlos genéticamente. ¿Qué pasó con esa iniciativa? ¿Tú sabes algo al respecto? Sí, bueno, Biosigma fue una iniciativa principalmente de Codelco. Tuvo una alianza con una empresa japonesa y claro, lo que ellos buscaron inicialmente era justamente lo que mencionaba previamente, de intentar de alguna forma extraer cobre de estos minerales más complejos, la calcopirita. Entonces, bueno, ahí se hizo un reactor, yo podría decirlo, más que piloto, digamos, entonces ubicado en Chuquicamata. Las condiciones de, obviamente, el oxígeno no es la misma que encontramos a altura del mar, ¿no es cierto? Hubo que inyectar oxígeno a estos reactores, calor, porque la temperatura era importante, la solubilización de la temperatura, entonces incluso aquí se trabajó con dos condiciones de extremofilia, bajo pH, ¿no es cierto?, los acidófilos, pero alta temperatura, entonces nos encontramos con termófilo y acidófilo, entonces, claro, hubo avances bastante importantes en este sentido, pero obviamente ya cuando yo te hablo de alta temperatura, bajos pH, los reactores cambian, entonces ya los reactores, la corrosión es mayor, el acero tiene que ser de mejor calidad, y ahí entra los términos económicos. Entonces ya en los términos económicos empiezan a haber otras tecnologías también en paralelo, que obviamente también tienen la ventaja de solubilizar este mineral. Entonces yo creo que por ahí fue la situación, digamos. Yo encuentro que por ahí se está privilegiando, ¿no es cierto?, una lixiviación con alta concentración de cloruro, salmuera, actualmente. Entonces, por ahí va la situación, ¿ya? Pero, como te digo, en la parte de la hidrometalurgia, en estas pilas, la verdad que Chile avanzó bastante, digamos. Yo creo que si nos volvemos a encontrar con minerales nuevamente secundarios, cobalita, cobalina, que son más fáciles de solubilizar para estas bacterias, la tecnología de inmediatamente va a ser bacteriana. Pero como te digo, va avanzando la minería a medida que se profundiza, ¿no es cierto? En este caso, ya los minerales cambian, entonces ya no se encuentra con minerales tan fácil de solubilizar como en la superficie. Entonces va por ahí la situación de Biosigma. Me parece súper interesante lo que mencionabas, Iván, justamente por esta diferencia que hay en el tipo de mineral que se extrae, porque los minerales de cobre son muy diversos y no todos tienen las mismas características geoquímicas, y por lo tanto los procesos tienen que ir cambiando en cuanto al tipo de ácido que se utiliza, el tipo de salmuera y por supuesto también las bacterias o los microorganismos que eventualmente pueden participar de este proceso. Ahora, una cosa interesante de esto es que lentamente nos empezamos a acercar a cómo identificar más biodiversidad de microorganismos capaces de vivir en estas condiciones.
Y una de esas aproximaciones de la NASA es justamente hacer expediciones a lugares donde eventualmente uno encuentre este tipo de organismos. Y tú lo mencionaste, los volcanes son un lugar muy interesante porque por sus características biogeoquímicas generan entornos y ecosistemas donde uno puede encontrar microorganismos de esta naturaleza. Y hace poco te tocó participar en una expedición muy interesante al volcán Copahue, justamente para tratar de identificar nuevos microorganismos. Diránás, ¿por qué eligieron en particular el volcán Copahue? ¿Tenía algo especial? ¿Era más fácil llegar por una cosa de producción? ¿Cómo fue el camino previo a llegar al Copahue? Ya. La gracia de volcán Copahue, de hecho, es Copahue, Caubiahue, Chanchoco, sistema geotermal, es gigante de entre Argentina y Chile. Lo que es importante de este lugar que represente una gradiente. Al top del volcán hay un lago de cráter que tiene pH 0, metales tóxicos, temperatura muy alta. Y después hay dos fuentes termales que se forman un río que se va hasta abajo. Y en este río hay un gradiente de todos los físico-químicos, pH, temperatura, metales, salinidad, electroconductividad. Y estos tipos de gradiente no es muy común. Como hay muchas diversidades, sí, pero en el mismo sistema, tener un gradiente así es de verdad una sistema única. Entonces, al recolectar distintas muestras de distintos sitios, eso nos permite tratar de entender cómo condiciones ambientales afectan a estos microorganismos, estas comunidades, cómo evolucionan y adaptan a distintas condiciones. Diránás, habitualmente cuando uno piensa en este tipo de investigaciones, lo que imagina es a alguien con un delantal blanco en un laboratorio, no con bototos escalando un volcán. Cuéntanos cómo fue la experiencia de ir a buscar muestras en un volcán, en un lugar, tú lo dijiste, con un lago que tenía pH 0 inicialmente y que luego a medida que bajaba las condiciones se iban suavizando un poco. ¿Cómo fue la experiencia? Primero, el doctor Raquel Quattrini en 2018 se fue a un poco más observar y descubrir el sistema. Igual llegó muestras, pero era descubrir el sistema. Entonces, cuando volvió para 2019, como próximo año, allí ella diseñó el experimento. Definimos los sitios que vamos a ir, en qué vamos a medir, cuántos como muestra de agua vamos a llevar, cuántas botellas necesitamos, cuántas personas necesitan ir allá. Es como, de verdad, preparar un muestreo es un trabajo gigante y agotador. Pero lo más importante, creo, es como primero era observar y descubrir. Después decidir. Y después de esto, mantenemos un experimento que siempre hacemos, los sitios, el agua que siempre tomamos, pero además, cada año que vamos, igual la pregunta no para, siempre vienen distintas preguntas. Entonces, manteniendo esos experimentos, siempre agregamos distintos experimentos, distintas metodologías, pero hay un método científico para poder sacar respuesta de tema. Es súper interesante porque no solo son las condiciones geológicas propias del lugar lo que lo convierten en un sitio muy interesante para hacer este tipo de experimentos, sino que además de la mano con eso hay toda una logística que involucra tomar muestras y que no te vaya a faltar un frasco, por ejemplo, cuando estés en la punta del volcán, porque ciertamente ahí no se puede bajar a buscar frascos. Y por lo tanto se trata de una aventura que en sí es sumamente entretenido. Vamos a volver sobre eso, Diránás. Antes me gustaría saber, Iván, desde tu área de investigación, que tiene que ver justamente con organismos acidófilos y la biominería, ¿cuáles son hoy día las preguntas que a ti te parecen más atractivas? Sí, bueno, la verdad es que como todo va cambiando, entonces lo que me motiva realmente en lo que estamos haciendo en estos últimos años es en el sentido de ver un poco de todo lo que se denomina economía circular en la minería. Entonces estamos interesados en ver qué tan factible es ahora utilizar todo lo que la minería va dejando, y principalmente hablamos, como toda industria, residuos sólidos y líquidos. Entonces, cuando hablamos de residuos sólidos, es principalmente relave. Digamos, relave es una gran preocupación mundial. Todos los días se dice que generamos en Chile un nuevo Cerro Santa Lucía.
a partir de toda la actividad minera que tenemos. Tenemos relaves activos, tenemos relaves pasivos. Tenemos relaves que quedaron, digamos, ¿no es cierto? Entonces, por la minería antigua. Ahora tenemos una nueva ley de cierre minero donde básicamente las empresas tienen que preocuparse de aquí para adelante de todo lo que dejaron. Entonces, cuando hay relave en estas cantidades, digamos, enormes, hay problemáticas ambientales, digamos, ¿no es cierto? Se pueden infiltrar, ¿no es cierto? Siempre se deposita con un poco de agua los relaves, entonces esa agua se puede infiltrar. Si hay zonas agrícolas, pueden ser impactadas por básicamente este contacto entre esta agua de relave más el acuífero. Entonces hay un impacto detrás de eso. Entonces la idea es preocuparse de ese tipo de residuos para generar el menor impacto posible. O también lo otro que estamos viendo actualmente es cómo procesar ese relave, ¿ya? El relave, como tú bien indicabas, es una sumatoria de minerales donde es probable que exista valor, digamos, y es así, digamos, ¿ya? Hay empresas mineras actualmente que compran relave a otras y producen, por ejemplo, magnetita, digamos, mineral de hierro, digamos. Eso hace economía circular. Hay ejemplos. Hay otra empresa que compra relave para producir molibdeno, entonces también hay economía circular detrás de eso. Y dentro de eso nosotros estamos tratando de avanzar, digamos, ya hacer como este desafío, ¿no es cierto?, de hacer un poco más sustentable la minería y buscar economía circular, donde hace 20 años no nos preocupábamos. Y te digo particularmente porque tenemos que pensar que la demanda de metales va a seguir aumentando, eso no va a acabar. Sí. Todos los días las personas necesitan un teléfono, todos los días la población mundial va creciendo, entonces la demanda de metales por depósitos mineros sin duda no va a dar abasto. Entonces hay que buscar elementos críticos, ¿no es cierto?, tierras raras, donde actualmente la gente no la encuentra, digamos, o no cree que es posible encontrarla. Entonces por ahí estamos nosotros trabajando actualmente. Es interesante encontrar valor donde se pensaba que no lo había y las herramientas que eventualmente nos pueden ayudar a eso. Es un tema de conversación interesante. Vamos a volver sobre aquello, Iván. Antes te quería preguntar, Dilanaz, porque conversábamos fuera de micrófono y dijiste que te interesaba mucho la comunicación de la ciencia. Y una cosa interesante de aquello es que esta expedición al volcán Copahue, además de generar una gran cantidad de datos científicos sumamente interesantes, generó un producto de comunicación científica también, que es un documental que se titula Copahue Extremo, un viaje al pasado y futuro del planeta, que se va a estrenar el próximo 27 de mayo. Háblanos un poco acerca de esta experiencia produciendo material de comunicación científica a partir de la expedición al volcán Copahue. Sí, fue muy divertido de verdad, pero una cosa lo que era bueno de esta ocasión era no fuimos para grabar, fuimos para muestrear y ahí tuvimos un grupo de filmación con nosotros, entonces fue muy real de verdad lo que estaba pasando. Y lo que es bueno de esta cosa, que generalmente el ojo de la gente es como ciencia, es como así, delantales, la gente haciendo abstracto, como no entiende, pero no quiero dar spoilers sobre este documental, pero uno se ve que como, sí, obvio, cómo hacemos las preguntas, cómo tratamos de encontrar soluciones a estas preguntas, qué metodología usamos, sí, pero igual cuando estamos en terreno, con la gente que haya, qué tipo de experiencia tenemos, cómo nos ayudan, cómo nos guían. Entonces es un poquito más como vinculante entre científicos y la comunidad. Es muy comunitario lo que pasa allá. Cada uno su propio trabajo en ahí. Entonces es muy divertido. Creo que en próxima semana va a estar en canal de YouTube de Centro Ciencia y Vida, Fundación Ciencia y Vida. Prontamente, ahí pueden ver. Sí, se viene muy pronto el estreno del documental que, como les decía antes, se trata de un producto de comunicación científica que está vinculado con esta expedición y, como decía Dilanaz, no es que fueron para grabarlo, aprovecharon que tenían que ir a trabajar en la toma de muestras para registrar cómo se trabaja en estos entornos con una pregunta científica de fondo que es fascinante. Iván, antes de pasar a la pregunta con Dilanaz, nos hablaba acerca del desafío de los relaves. Y en un país que tiene una tradición minera sumamente antigua como el nuestro, se trata de un problema de escala que es bastante grande. Desde el punto de vista de la investigación científica,
¿qué aportes se pueden hacer para resolver o ayudar a resolver esta problemática que es bastante urgente? Porque hay varios relaves, ¿cierto?, que están cerca de centros urbanos o cerca de zonas que son de carácter agrícola. ¿Cómo se puede desde la ciencia, desde la investigación, apoyar a solucionar esta problemática que está vinculada con la tradición minera del país? Sí, yo creo que hay que instaurar en el ámbito minero el tema del reciclaje. Ya no se puede pensar solamente con ir a depositar, como pensar simplemente en un relleno sanitario. Entonces la verdad es que ya creo que no hay espacio para pensar de esa forma. Yo creo Claro. que todo tiene que cambiar. Y aquí, claro, no solamente estamos la gente que está relacionada a la ciencia biológica o las ciencias ambientales, sino que también los mineros directamente, ya con toda su especialidad, digamos. Entonces, por ejemplo, un ingeniero civil metalúrgico tiene que ser capaz, ¿no es cierto?, de alguna forma, así como se flotan minerales, ¿no es cierto?, la tecnología de flotación es ampliamente usada en la minería, y yo creo que la flotación es fácilmente utilizar, puede ser aplicable a los relaves mineros. Entonces, justamente en eso estamos tratando de avanzar, uniendo con otros profesionales, ¿no es cierto?, con otros especialistas en esta área, para tratar de ver que es posible ahora ya separar esto, ¿no es cierto? La ganga que no sirve, que son silicatos a lo mejor, pero sí encontrar otros minerales de valor. Se habla mucho de las tierras raras, ¿no es cierto? Pero hay otros elementos que nos interesan. Entonces, yo creo que es la única forma. Y desafortunadamente, por la geología de nuestro país, ¿no?, y siempre pensando en la cordillera de los Andes, ¿no es cierto?, que nace en Colombia y termina en la Tierra del Fuego, estamos relacionados simplemente con minerales sulfurados, y aquí hay un mineral que siempre nos ha pagado dolor de cabeza a todos, que es la pirita. Eso está siempre presente, y la pirita no se usa en Chile, digamos, no tiene valor, digamos, no es un elemento que presenta valor, pero se deposita en los relaves. Y estamos hablando de un porcentaje del 0,4 al 4%, pero eso ya es como la mecha, ¿no es cierto?, que va a encender este problema de que el relave se empieza a movilizar, digamos. El relave, que uno cree que no va a generar ningún problema, pero lo va a generar. La pirita se acidifica, ¿no es cierto?, en contacto con el agua, en contacto con el oxígeno. Como el relave prácticamente es una arena, porque es el tamaño, a eso se llega. El oxígeno penetra fácilmente, el agua penetra fácilmente, y la pirita como que se empieza a despertar, solubiliza, y eso genera ácido, y ese ácido arrastra otros metales que están en el relave, estaban tranquilos, pero la pirita, al comenzar a solubilizarse, como te comentaba previamente, se acidifica y ahí genera otros problemas. Entonces, como tú comprenderás, un acuífero no es ácido, no es ácido, y si tiene contacto, se va a generar el problema. Y bueno, la minería actualmente está preocupada de eso, no es que no esté preocupada. Hay piezómetros, básicamente, de que se monitorea la calidad del agua abajo del tranque, pero es una realidad, digamos, eso es un problema que tenemos que de alguna forma minimizar, ¿ya? Así que por ahí va todos nuestros grandes desafíos que tenemos actualmente en la minería. Es súper interesante cómo la industria, la academia, los tomadores de decisiones, ¿cierto?, deberían apuntar a la resolución de este problema, que es un problema crítico que tiene, por supuesto, que ver con una actividad que es tremendamente importante para el país. Dilanaz, para ir cerrando la conversación, tuvieron una expedición súper exitosa, está plasmada en un documental, pero desde el punto de vista científico, cuéntanos en qué etapa están actualmente con la toma de muestras, si han comenzado los análisis y si han encontrado alguna cosa interesante ya. Ya, es que desde 2019 estamos acumulando las muestras. Hay dos maneras. Uno, que tenemos aislados, que trajemos aguas y tratamos de encontrar bacterias específicas que, por ejemplo, pueden tener alta tolerancia a sal, alta tolerancia a temperatura. Es como buscar, bioprospectar. Y otra parte, como mencioné, como al recolectar distintas muestras de distintos sitios, miramos la comunidad. Perfecto. Porque son extremos, ellos es como tratar de un poco entender, si quieres entender algo, mirar la historia, cómo llegó a él. Entonces, ¿quién son? ¿Cómo evolucionaron? ¿Qué factores dirigen estas adaptativas cosas para poder sobrevivir allá? Entonces, cuando damos cuenta, por ejemplo, algunas especies solo les gustan vivir arriba cuando temperatura alta. Otros que viven en todas sus partes, pero como muy pequeñas cantidades. Y hay otros que solo existen abajo.
Entonces, con genética y metagenómica y estos características fenotípicas, tratamos de entender estos subyacentes, genéticamente subyacentes determinantes que se traduce estas características fenotípicas, un poquito más ciencia básica, como por qué está pasando, qué tienen y a qué resulta. Y ya tenemos, prontamente artículos van a empezar a salir y en este documental igual van a ver muchas cosas, pero no doy mucho spoiler, pero una cosita chiquitita que ya igual doctor Iván mencionó, que uno de ejemplo, encontramos una especie en arriba del volcán que tiene tolerancia a cloruro. Y es muy raro entre estos microorganismos porque es muy tóxico. Y ya se sabe que alta temperatura y un poco de cloruro aumenta el rendimiento de biolixización, entonces eso nos abre una puerta que usar estos microorganismos tal vez, y igual, ojalá, con un poquito de experimentos más, en vez de agua fresca, tal vez poder usar agua del mar para hacerlo más sostenible. Igual, como ciencia básica, tiene sus cosas buenas, gracias, pero igual hay que hacer muchas cosas en parte más biotecnológico y mejorar el producto y procesos. Absolutamente, ha sido un viaje fascinante, literalmente en el caso de esta expedición, pero de una conversación muy entretenida que nos ha permitido aprender un poco más sobre extremófilos, qué son, dónde están y eventualmente cómo los podemos utilizar y también entender. Son las 15:32, estamos llegando al final de esta clase abierta y al despedirnos, por supuesto, queremos agradecer a quienes nos acompañaron en esta muy interesante conversación. Despedimos en primer lugar a Dilanaz Arizane, estudiante de doctorado en biotecnología y bioemprendimiento del Centro Basal Ciencia y Vida de la Facultad de Ciencias de la Universidad San Sebastián. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por esta linda conversación. Muchas gracias, Dilanaz. Y también despedimos a Iván Yancucheo, investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián en su sede en Concepción. Iván, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes. Y por supuesto, muchas gracias a todos quienes se unieron a esta conversación o la van a escuchar más tarde por el streaming. Que estén muy bien, muchas gracias y nos vemos en una próxima clase abierta Universidad San Sebastián TX Plus. Que estén muy bien, muy buenas tardes.